última propuesta, sino en la penúltima propuesta de Chomsky, que básicamente planteaba que existía una estructura profunda, había una estructura superficial, que era lo que se expresaba, pero que no era completa, no expresaba en su totalidad lo que la persona tenía en su estructura profunda, que eran sus pensamientos, que se generaban a partir de la experiencia, ya habían ahí filtros y bla, bla, bla. Pero el punto es que en ese momento el metamodelo era, el planteamiento era, si la persona expresa A, lo que sea que exprese, hay algo más completo que lo que solamente expresó en su estructura profunda, y el metamodelo tenía la finalidad como de recolectar, recuperar esos aspectos faltantes en lo que se estaba expresando. Pero va pasando el tiempo, Chomsky cambia de hecho incluso su propia propuesta sobre la estructura profunda, y cuando Bandler llega a esta etapa, les digo, en mediados de los 80 aproximadamente, él está utilizando el metamodelo de una forma distinta, ya no tanto en cómo uso las preguntas para recuperar esa información, sino cómo uso las preguntas en dos vías, y esto empieza a dar pie a la cuarta generación, pero todavía en la tercera estaba presente. Una es para conocer un poco más de lo que la persona piensa, pero otra es para empezar a generar cambios. Y en el metamodelo el primer cambio importante que hace, ya verán todo esto en el material mucho más explicado, pero es cuando al darle la vuelta, como les digo, en la tercera generación, por llamarlo así, del metamodelo, empieza por las presuposiciones. Entonces, lo primero que hace, lo primero que busca Bandler cuando escucha a una persona, no es cuestionar cosas puntuales, como específicamente qué, específicamente cómo, específicamente quién, no se va a la lectura de pensamiento de forma directa, ¿no? Él se va a las presuposiciones, es qué está presuponiendo la persona con lo que está diciendo, qué tiene que ser cierto. Vamos a entender presuposiciones como qué tiene que ser cierto en la mente del orador para que lo que diga tenga sentido si es que está diciendo la verdad. Es decir, si una persona miente, puede presuponer cosas que no cree la persona. Si una persona deliberadamente está bromeando, diciendo algo que no piensa como tal, o está usando metáforas, va a presuponer una serie de cosas que no necesariamente existen en la mente del orador. ¿Por qué? Porque está mintiendo, está bromeando o está haciendo una metáfora. Pero si la persona está siendo seria en lo que expresa, y recordemos que el primer contexto de metamodelo viene de terapeutas, entonces está hablando, asumiendo que el paciente no está tratando de mentir y de decir bromas, sino está expresando lo que piensa. Entonces, las presuposiciones resultan sumamente valiosas porque expresan lo que la persona piensa, cree, está en su mente, aunque no sabe muchas veces ni siquiera que lo está expresando. El ejemplo que ya he mencionado, que repito porque es muy valioso, es cuando una persona dice Richard Bandler es el mejor entrenador de PNL, está presuponiendo que tiene el conocimiento para evaluar a los entrenadores de PNL, que tiene el conocimiento, la capacidad para hacer dicha evaluación. No nada más es que tiene las credenciales o el conocimiento para hacerlo, sino que tiene la capacidad de hacer esa evaluación en los diferentes instructores. Pero más importante, bueno, estas son muy importantes, pero quizá más importante es que presupone que ha visto a los demás entrenadores para poder juzgar quién es el mejor, ¿no? Ahora, cuando entendemos pragmáticamente el comentario, a lo mejor ha visto a 3 entrenadores y es el mejor entre esos 3, aunque no lo esté expresando. Y sin embargo, hay personas que ni siquiera han visto a ningún otro, o personas que habiendo visto esos 3, no tienen realmente la capacidad, vamos a llamarlo a nivel conocimientos, para poder evaluar realmente quién sería el mejor. Y entonces es un error el expresar es el mejor. La expresión mucho más adecuada sería, a mí me gusta mucho cómo trabaja Richard Bandler. Y eso es muy válido, es una opinión de gusto de su opinión, pero no tendría la capacidad a nivel conocimiento para saber lo vaya, si él o Grinder o Bandler o Dilts o Robbins es mejor, porque no tiene el conocimiento para hacer esa evaluación, ¿no? Entonces, y no hay criterios definidos. Entonces, todo eso está presupuesto en decir simplemente, Richard Bandler es el mejor entrenador. Ustedes podrían decir, bueno, pero eso no lo van a decir necesariamente en terapia, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de toda esa información que está en la presuposición, porque una persona va a decir,
no sé, una persona está deprimida porque terminó su relación amorosa. Y es que, me viene a la mente una chava, pero voy a cambiar nombres, pero es que Pedro es el mejor hombre que he conocido. Uh, es cuestionable qué criterios está utilizando para evaluar. Aún si dice que he conocido, porque si dijera es el mejor hombre, o sea, pues no los has conocido a todos, ¿no? Entonces, para mí la versión 3 de Metamodelo, como van a ver en el material, es muy valiosa porque ya empieza a abrir puertas diferentes. Ya no necesariamente se trata de cuestionar lo que la persona expresa, sino también lo que la persona presupone, es decir, lo que la persona sin expresarlo está expresando. Y eso ya abrió muchas puertas muy interesantes para el metamodelo. Pero del metamodelo 3 aparece la versión 4, como van a también escuchar. La versión 4, muy pocas personas la adoptaron. ¿Por qué? Porque la versión 3 la tomaron los Andreas. Hay un audio muy valioso. Bueno, supongo que sigue existiendo. Yo lo compré en aquellos tiempos, eran cintas, pero yo supongo que lo sigue vendiendo, de Connie Ray Andreas, esposa del difunto Steve Andreas. Ella, muy buena explicando esto. Se llama Advanced Language Patterns y explica varias cosas de lo que son los slide of mouth. Ya llegaremos a ese tema también, los patrones detectados por Robert Dilts de la forma de expresarse de Bandler, pero también expresa del metamodelo. Y me parece muy interesante su trabajo. Ese metamodelo 3 lo toman muchos de los personajes más o menos conocidos en el medio de la PNL. Digo, depende de en qué país se conocen más unos u otros, pero Wyatt Woods, Montag James, los Andreas, en fin, varios toman el trabajo de la versión 3 y lo manejan muy bien. Pero la versión 4 no tuvo tanta popularidad porque primero nunca la formalizó mucho Bandler, simplemente fue cuando aquella vez Bandler dijo, yo uso el metamodelo y el modelo Milton simultáneamente, y empieza a expresar una idea que se vuelve muy, pero muy valiosa para nosotros en la siguiente clase, de hecho la del martes, pero que dice, con el metamodelo puedes ir hacia adentro o hacia afuera del modelo de la persona. Así explícitamente así lo planteó. E incluso dice, desde la versión original del metamodelo había uno de los patrones que ya mostraba esto. Y es básicamente cuando alguien decía, no puedo. Dice, tenías dos opciones a preguntar. ¿Qué te lo impide? Que es averiguar más del modelo de la persona, lo que está adentro. O cómo sería si pudieras, que lo lleva hacia afuera, lo que la persona no está considerando y es un hipotético de cómo sería si pudieras. Entonces, Bandler en ese momento, en 1988, dice, el metamodelo puedes usarlo para ir hacia adentro o para ir hacia afuera. Lo puedes utilizar donde simultáneamente tus preguntas no solamente obtienen información, sino están induciendo respuestas. Eso que ya les había compartido esto último la vez pasada, Bandler ahí lleva a un siguiente paso el metamodelo. De hecho, desde la generación 3 empieza a proponer algo Eric Robbie, siempre he sacado el nombre de Eric, pero para que vean lo importante que fue en una etapa del desarrollo de la PNL. Aunque Eric escribió, si recuerdo correctamente, creo que fue en el 86, algo que se llamaba el principio ordenador del metamodelo, el cual le dio más... tuvo mayor relevancia incluso con la versión 4. De hecho, hasta que no empecé a enseñarlo yo, y que ahora dice Xavi Pirla que lo hace, y dicen algunas personas, me parece que sin comprenderlo muy a fondo, pero algunos cuantos lo mencionan, hasta que no lo empecé a enseñar yo, el único otro que lo enseñaba era Eric, nada más que como Eric, insisto, ni a los alumnos muchas veces les termina agradando mucho, entonces cuando yo lo conocí tenía grupos de 3 o 4 alumnos 2 veces al año, entonces no era un número muy grande de alumnos que tuviera Eric, ni en la actualidad. Pero él usaba mucho lo que escribió con principio ordenador, que se lo criticó a más no poder John Grinder, básicamente planteaba precisamente como distintos niveles para las preguntas. Entonces, donde el primer nivel para hacer preguntas son las presuposiciones, o preguntas o desafíos, es donde lo primero a detectar, dice, son presuposiciones. Si no hay ninguna presuposición que te llame la atención, que te parezca importante o relevante a cuestionar, pasas a preguntar las que están en segundo nivel. Segundo nivel básicamente se refiere a actor ausente o performativo perdido, lo tradujimos en México, terrible el nombre, pero es lost performative en inglés. En lingüística el término correcto es actor ausente o lectura de pensamiento. Son esos dos los que están en el segundo nivel.
digo, todo esto está en el material que van a tener en la plataforma para poder regresar, verlo, etcétera, etcétera. Pero es en ese segundo nivel del actor ausente o personaje perdido que le llamamos y lectura de pensamiento, son preguntas donde todavía estás desde trozos grandes de información que te pueden arrojar información valiosa. ¿Qué es el actor ausente? Es cuando emitimos juicios, pero no estamos hablando de quién emitió ese juicio. Cuando decimos el mejor entrenador del mundo es Bandler, por ejemplo, es según quién. ¿No? O sea, la pregunta es según quién o según qué criterios, porque no se está expresando, no se está haciendo explícito, no se está mencionando abiertamente quién está emitiendo ese juicio y qué criterios está utilizando para emitir tal juicio. Lo mismo sucede si alguien dice, es que eres, eres de lo peor, según quién, ¿no? Según qué criterios, ¿no? Es que lo peor que puede pasarle al país es el socialismo, ¿no? Según qué criterio, según quién está emitiendo ese juicio, según tu opinión, ¿no? Entonces, es a ese nivel de cuestionamiento. El otro es la lectura de pensamiento. Ya decía yo, ¿no? Es que no le agrado a mis suegros. ¿Cómo sabes que no les agradas? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, digo, los patrones ya y mucho más detalle lo van a ver dentro de algo del material grabado. Y por cierto, también está en el ABC de la PNL, si se van al apartado de metamodelo, incluso está ahí archivo que se puede descargar, entonces están las preguntas, etcétera, y el orden. Entonces, hay otras opciones. Ahora, dentro de ese nivel, de ese segundo nivel, que es con el que Bandler siempre empieza, en sus cuestionamientos, o sea, empieza en el 1 o en el 2, siempre es 1 o 2. En el 2, Bandler propone algo también diferente, lo que él llamó lectura de pensamiento propio. Robert Dilts en los Slide of Mouth lo denominó de otra forma y habla de la estrategia realidad y nosotros agregando ya en otra versión a posterior entendemos que incluso tiene que ver ya con identificar hasta premisas, no solamente esa presuposición, sino también las premisas, pero ahorita hablo un poquito más de eso. El punto es de que en la lectura del pensamiento propio es básicamente cómo sabes lo que sabes, diría Robert Dills en su cuestionamiento, pero la persona dice es que no puedo, vamos a suponer que él fuera con el no puedo, ¿no? No puedo aprender esto. ¿Cómo sabes que no puedes? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que no puedes? ¿No? Entonces, es un cuestionamiento, no es la misma pregunta que el cómo sería si pudieras, sino, ni qué te lo impide, que podría decir mi incapacidad, sino aquí es un cuestionamiento un poquito más allá, es cómo llegaste a esa conclusión, cómo sabes lo que sabes, que se podría aplicar a cualquier afirmación, pero en este caso a las limitaciones es cómo llegaste a dicha conclusión, ¿no? Y cuando vamos hacia afuera, que esto, insisto, en la versión 4, podemos ir hacia adentro, hacia afuera, que esto lo veremos la próxima semana, insisto, más a detalle el martes, pero podríamos preguntar, ¿cuál podría ser una conclusión diferente? No, o sea, tú estás llegando a la conclusión de que no podrías. ¿Cuál sería una conclusión diferente? Si lo examinas desde otra perspectiva, si lo ves con otros criterios, ¿cuál podría ser una conclusión diferente? Entonces lo estamos invitando a pensar en algo diferente a lo que en esos momentos estaba expresando, ¿no? Entonces, básicamente empieza a generarse, a aparecer todas estas posibilidades con el metamodelo 3 y metamodelo 4, porque son versiones diferentes, porque en la 4 agrega elementos, sobre todo uno muy importante también, que es, todo esto que acabo de expresar me parece importante, pero otro punto muy importante es que Bandler dice, puedes preguntar cualquier pregunta en metamodelo a cualquier enunciado. Esto, ¿por qué la versión 4 no fue tan popular? Porque les quitaba todo el orden a los que eran más cuadrados. O sea, los cuadrados era, bueno, la versión 3 está muy interesante, empiezas por estos cuestionamientos y sigues a estos y sigues por acá. Era como, lo tenemos una metodología. Y de repente Bandler dice, puedes estar obteniendo información mientras estás metiendo ideas, puedes preguntar cualquier pregunta a cualquier enunciado. Entonces de repente fue de, no, esto ya este señor ya lo perdimos, ya no tiene un orden, ¿no? Pero básicamente Bandler lo que expresa con eso es que ya la pregunta no depende de lo expresado. La pregunta depende de a dónde quieres llevar a la persona. Esto fue un tema que hablamos varias veces él y yo, bueno, unas
no, 3 veces hablamos de este tema, una vez específicamente hablando de deals, pero que decía, es que deals empieza desde el lado opuesto al que yo hago las cosas, ¿no? Deals empieza desde dónde está la persona y empieza a trabajar con la persona y la puede llevar por aquí, por allá, y todo, hasta donde llegue la persona y pueden ser horas y semanas y hasta meses a veces estar trabajando porque no saber hacia dónde va, porque la persona va, de alguna forma para muchos es muy válido la premisa de deals porque es que el cliente te lleve hacia dónde quiere ir. La premisa de Bandler es supuesta. Dice, Bandler, yo empiezo desde el final, ¿a dónde quiero llevar a la persona? ¿No? Y no es porque quiera imponerle su forma de pensar, sino dice, ya la persona llegó conmigo porque trae problemas, yo le quiero sacar del problema. No quiero que si está en un hoyo empiece a excavar más profundo y yo lo siga ayudando a excavar porque lo voy llevando a donde la persona quiera ir. No, la persona la quiere sacar. Dice, la voy a sacar sí o sí. Entonces, no es que sea mejor Bandler, esto lo enseñamos muchas veces Omar Fuentes y yo, pero sí son dos formas muy diferentes de trabajar con otra persona, en coaching, en terapia o lo que ustedes quieran. La de deals es, yo voy a dejar que el cliente me lleve, ¿no? Con sus respuestas y bajo la premisa que el cliente siempre encontrará la solución al final y el recurso, Y para Bandler es, a mí no me importa dónde quiere ir el cliente, yo lo voy a sacar del problema. Si llegó conmigo y me está pagando para que le ayude, es porque donde está mal, es donde lo que no quiere y lo voy a sacar de ahí, ¿no? Entonces, él piensa más, por eso la versión 4 de Metamodelo te permite hacer cualquier pregunta a cualquier enunciado, porque la persona puede decir, nadie me quiere. Vamos a tomar esa, nadie me quiere, y le podemos preguntar, nadie, ¿no? La cuantificación universal. Podríamos preguntar desde una pregunta un poquito más inteligente, pero a lo mismo que sería, no existe ninguna persona que te quiere o te muestre alguna forma de afecto, buscando el contraejemplo de excepción. Pero dicen, nadie me quiere, también podríamos preguntarle, ¿cómo sabes que no te quieren? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que no te quieren? Entonces estás haciendo ese cuestionamiento. Pero podríamos preguntarlo, ¿según quién no te quieren? ¿Según qué criterios? ¿Según de qué forma has evaluado esto para llegar a esta determinación? Entonces ya estamos usando un tercer patrón del metamodelo. Pero podríamos preguntar, ¿qué es lo que produce que no te quieran? Cuestionando una causa-efecto que no se expresó, pero que podríamos nosotros querer explorar para la persona. O podríamos preguntar, que no te quieran, ¿qué produce en ti? ¿Qué es lo que da? Otra vez una causa-efecto, ¿no? O qué significa el que no te quieran para ti. Y entonces cuestionamos una equivalencia compleja que no se ha expresado, pero que estamos queriendo llevar a la persona hacia allá. Ese es el planteamiento de Bandler en el metamodelo 4. Que podemos preguntar lo que fuera, podemos preguntar específicamente quiénes no te quieren o específicamente cómo es que no te quieren, específicamente qué de ti es lo que no quieren. Entonces, estrictamente hablando, y esto para mí ya es muy natural, por eso a veces me cuesta trabajo regresarme a la versión 2 o 3, es que puedo preguntar lo que sea a cualquier enunciado. ¿No? O sea, estrictamente hablando es lo que hace Bandler. Y por eso les digo a muchos que ya eran muy cuadrados, a esto se pregunta a esto se pregunta acá, les deshizo el universo y dijeron, no, nos quedamos con la versión hasta la 3, ¿no? Porque la 4 ya está demasiado, como decíamos aquí en México, demasiado fumada, ¿no? Ya el señor ya lo perdimos, está alucinando cosas. A mí me parece muy valioso entender eso. Y menciono también en el material que de la versión 4, repito, Bandler constantemente la sigue usando, Eric Roby la llegaba a enseñar, la utiliza con todo esto. Yo, y digo nosotros, iba a decir yo, Omar Fuentes también procesó todo esto, y varios de nuestros alumnos, colaboradores algún tiempo, pues bueno, tomaron, si no su totalidad, algunas de las ideas de esto. Les resulta más fácil a muchos de ellos seguir enseñando versión 3, porque es más fácil enseñarle a los alumnos cuando escuches esto, preguntas esto, cuando escuches esto, preguntas esto. Bandler a eso lo llama condicionamiento pavloviano, así lo dice en el Trainer's Training, dice, a ver, a todos los que los entrenaron al estilo Pavlova en el metamodelo, dice, les voy a hacer examen para ver si sí saben usar las preguntas o nada más están ladrando respuestas. Pero sí es un cambio para mí muy importante del 3 al 4, porque el 4 ya nos dice, ya no es tan importante qué dijo la persona, sino es, ¿quiero ir hacia adentro o quiero ir hacia afuera? Si quiero ir hacia adentro, ¿qué quiero saber de la persona? Si quiero ir hacia afuera, es hacia dónde la quiero llevar. Y entonces ya depende de yo como coach, terapeuta, facilitador, qué quiero hacer para elegir qué pregunta realizar. Y eso ya es completamente diferente a solamente reaccionar a lo que la persona está expresando. ¿Tiene sentido hasta aquí? Porque ahorita quiero comentar algo adicional, pero hasta aquí
de lo que he expresado, algo que quieran preguntar o comentar o básicamente decirme, sí, sí tiene sentido lo que estás diciendo o estás ya también te perdimos. No, no es cierto. A ver, no, te contesto. Traía ganas de hacer eso desde ayer, pero ayer no estaba yo de invitado o sea, no contigo, sino en el grupo de ayer, pero como no estaba Bárbara, ella era la que podía silenciar. Y dije, sí, no lo puedo hacer. Entonces dije, ay, no me quedo con las ganas. A alguien podré silenciar. Gracias por darme la oportunidad, Enrique. Bye. No, no es cierto. A ver, son dos preguntas interesantes ambas. Primero, no fue Grinder, pero Grinder se quedó con ello. Es decir, primero lo detectaron Bandler y Grinder, que era mucho lo que hacía Fritz Perls y Virginia Satir. O sea, mucho especificaban, pero no siempre usaban la palabra específicamente. ¿Qué es lo que te hace sentir así? Y a veces usaban qué específicamente. Y Grinder se quedó como con el usar la palabra específicamente para todo, ¿no? No para todo específicamente, pero cada vez que hacían esas preguntas de metamodelo. Entonces, no fue que fue estrictamente lo que modelaron Bandler y Grinder de Pearls y de Satir particularmente, pero en aquel momento les pareció que meter la palabra específicamente ayudaba a que especificara, valga la redundancia, a quien se le estaba preguntando su respuesta. Y Grinder se quedó como ya motes. O sea, desde que escucho yo algunos cómo usan metamodelo, ya sé que vienen de aprender de Edmundo Velasco o de Grinder directamente porque traen específicamente a más no poder, ¿no? Pero fue producto del modelado inicialmente. Bandler lo pregunta algunas veces, pero muy pocas en realidad. Como verán el material en algún momento, bueno, creo que es ya más bien la sesión del martes, pero hay momentos donde dice, ya se trata de especificar, ok, listo, entonces puedes especificar, pero normalmente no empieza por ahí. Ahora, la otra pregunta me parece todavía más importante. Evidentemente, si te hablaron de metapreguntas, seguramente viene por ahí el nombre Michael Hall involucrado en todo esto. Michael Hall, yo tengo que tener cuidado cuando te contesto, lo debo decir, porque yo tuve mis conflictos con Michael Hall. Entonces, es sesgada mi opinión. Ahora, siempre he dicho también que respeto mucho que sí ha propuesto sus cosas, me gusten o no, eso me parece que siempre será valioso de una persona. O sea, alguien, no sé, ¿qué les diré? Tom Vicini sacó algo que se llama 3D Mind, muy basado en DHE, no le da crédito a Bandler, pero todo lo que ha hecho Tom Vicini a lo largo de los años es bastante valioso. De Michael Hall ha tenido varias cosas valiosas, ha sabido crear una escuela, o sea, mis respetos en ese sentido, trato de separar mi sentimiento hacia él. Estrictamente es lo que Bandler estaba planteando como Metamodelo 4 y como lo quieran llamar, estrictamente da lo mismo porque eso ya es la etiqueta de la herramienta. Ahora, el punto para Bandler es precisamente que lo que estás cuestionando o lo que estás haciendo en realidad es hacia dónde quieres llevar a la persona, ¿no? Con las herramientas, las preguntas existentes, sigue siendo una pregunta de causa-efecto o de equivalencia compleja o de el actor ausente, o sea, los criterios no están expresados, en fin, ¿no? Siguen siendo las mismas preguntas de metamodelo, nada más que no están cuestionando directamente el enunciado, sino están cuestionando o presuposiciones de la persona por lo que has detectado o estrictamente porque quieres llevar a la persona en esa dirección. Entonces, si lo llaman metapreguntas o lo llaman lo que lo quieran llamar en otras escuelas, da lo mismo el nombre al final en la aplicación. A mí como instructor, es donde me molesta. Si yo voy a enseñar, me gusta, normalmente trato de darle crédito a de dónde viene. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de niveles neurológicos, evidentemente es de Robert Dills, pero cuando hablan del reencuadre de 6 pasos, pues el reencuadre de 6 pasos fue de Grinder. Por eso a Bandler no le gusta. O sea, al margen de que pues, se puede tener una opinión buena o mala de la técnica, ¿no? Hay cosas que vienen de unos o de otros, nada más. Pero metapreguntas, como sea que te lo hayan enseñado, me refiero en el nombre, son muy valiosas en ese sentido, ¿no? Porque ya vas en la cuestión de preguntar un paso más allá. Y eso es, ¿se acuerdan que lo he dicho ya más de una vez, me parece 2, 3 veces en diferentes clases? Van a leer eso de busco lo que no está ahí. Y estas preguntas, como las estamos llamando, metapreguntas o metamodelo versión 4 o cuarta generación, van buscando mucho eso, qué es lo que no me ha dicho, pero que podría explicar esto o que podría darle solución a esto, porque entonces ya los vamos llevando en esa dirección. El tema
para mí lo interesante de toda esta evolución del metamodelo, o sea, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero es precisamente el catalogar que las preguntas que hacemos, vaya, en el metamodelo, no son las únicas. Bandler, desde que lo conozco, dice, las preguntas del metamodelo no son las únicas. Tú puedes preguntar ¿y qué? O puedes preguntar ¿y? Y sigue siendo un desafío de metamodelo. Y Michael Hall lo puso por ahí en algún libro, incluso las preguntas adicionales. No me acuerdo cómo lo llamó, porque ya se me olvidó. Pero también lo decía Bandler. Y Bandler, me acuerdo la primera vez que yo lo vi, primera vez en el escenario, dice alguien, estoy deprimido. Y Bandler preguntó, ¿y? Y volteó a ver al grupo y dijo, ¿les gustó mi pregunta de metamodelo? Y todo el mundo ha sacado, no, esa no está en el metamodelo. Dice, a ver, metamodelo son preguntas que te lleven a desafiar la estructura superficial, lo que la persona está expresando y que te den mayor información. Si preguntarle y te da información más, es parte del metamodelo. Nadie dijo que tenían que ser solo esas preguntas. Es que regreso a lo que dijo Bandler, todas las preguntas podríamos considerarlas parte del metamodelo si logran uno de dos objetivos: obtener más información sobre lo que la persona piensa o modificar lo que la persona está pensando. Entonces, estrictamente, lo difícil más bien sería decir en qué categoría de metamodelo cabe, pero sí sería una pregunta válida para metamodelo, ¿no?